Hola a todos. Espero que se encuentren de lo mejor, aquí les habla su servidor y hoster. Esta vez en algo diferente. Este vídeo será la inauguración de la nueva serie del canal, en la que les mostraré 5 historias de terror, intentando no mostrarlas ya tan escuchadas. Exceptuando por una, que me parece que es muy buena y merece estar aquí. Ahora sin más dilación. Comencemos. En junio de 1972, una mujer apareció en el hospital Cedar Sinai, vestida solamente con una bata blanca cubierta de sangre. Esto por sí solo no era nada extraño, pues la gente solía tener accidentes cerca, y venía al hospital más cercano para recibir asistencia médica. Pero había una cosa que hacía que las personas que veían a esta mujer huyeran aterrorizadas. Ella no era precisamente humana. Se parecía a algo así como un maniquí, pero tenía la destreza y la fluidez de un ser humano normal. Su rostro era tan impecable como el de un maniquí, desprovisto de cejas y lleno de maquillaje. Desde el momento en que entró al hospital hasta que fue llevada a un cuarto para proceder con la sedación, permaneció completamente tranquila, inexpresiva e inmóvil. Los doctores habían decidido sujetarla hasta que las autoridades llegaran y ella no protestó. No pudieron sacarle ningún tipo de respuesta, y la mayor parte de los empleados se sentían bastante incómodos al mirarla por más de unos segundos. Pero al momento en que el personal trató de sedarla, opuso resistencia con una fuerza extrema. 2 empleados la sujetaban mientras se levantaba de la cama inexpresiva. Luego giró sus ojos impasibles hacia el doctor e hizo algo inusual. Sonrió. En cuanto lo hizo, la enfermera gritó y la soltó por la impresión, ya que en la boca de la mujer no habían dientes humanos, sino unos más largos y afilados. Muy largos como para que su boca no se pudiera cerrar sin causarle alguna herida y... El doctor la miró fijamente por un momento, antes de preguntarle, ¿qué mierda es usted? Ella recostó su cabeza sobre su hombro para observarlo, aún sonriendo. Hubo un largo silencio, el personal de seguridad ya había sido alertado y se le podía escuchar corriendo por el pasillo. En tanto él se volvió hacia el sonido de las pisadas, ella se le abalanzó, hundiendo sus dientes en la parte anterior del cuello del doctor, arrancando su yugular y dejándolo caer al piso. Luego se inclinó hacia él, mientras jadeaba y se ahogaba en su propia sangre, y le susurró al oído. Yo soy Dios. Los ojos del doctor se llenaron de terror mientras la miraba voltearse tranquilamente y caminar hacia los guardias. Lo último que vio fue cómo se daba un festín con ellos, uno por uno. El doctor que sobrevivió al incidente la nombró la inexpresiva. Nadie nunca la volvió a ver. Cereatero el devorador de semillas, es una criatura originada a partir de los relatos encontrados en el blog Cereater Experiences. Y es similar al rastrillo y a Slenderman en su modus operandi. Se le describe como una criatura de apariencia humanoide no inteligente. Con piel de color café verdoso, cabello oscuro y largo, y portando una máscara con una apertura en el ojo y la boca. Se rumorea que tiene un olor sumamente desagradable. También se le conoce como Ratface o cara de trapo, su traducción al español respectivamente. La historia fue publicada originalmente por Cliff O'Doherty, un blogger canadiense, que se convirtió en la única fuente de información sobre el devorador de semillas, en el blog de experiencias. Catalogó correos que le enviaron varios usuarios, ha recopilado imágenes, vídeos, anécdotas y teorías de las personas que se ponen en contacto con él. Dejó de atender su blog en septiembre del 2010, luego de estarse quejando de múltiples sueños relacionados al Cereater, pero de repente volvió a actualizar el blog el 5 de abril del 2011, aunque hoy día, si se intenta acceder al blog, uno es redirigido a una página que nos dice que el blog de Cliff ha sido bloqueado indefinidamente, y que están recopilando información de los visitantes de dicha página, e inclusive en la parte inferior, puedes ver tu propia dirección IP. Con el mensaje, tu dirección IP ha sido registrada. Actualmente ya se puede acceder sin ningún problema. De acuerdo a los relatos catalogados, el devorador es una criatura que se basa en una cacería que efectúa cada determinado tiempo. Durante la cacería, el devorador acecha y aduce niños en áreas rurales, y luego procede a comérselos, en casos particulares, llega a abducir a un adulto. Los testimonios indican que habita y aterroriza pequeñas ciudades o poblados muy al norte de Estados Unidos, supongo yo, en la frontera con Canadá. Los encuentros con el devorador ocurren usualmente fuera de la cacería, cuando la criatura no se muestra amenazadora. Y meramente observa al individuo.
moviendo sus brazos o haciendo ruidos extraños antes de huir o retirarse. Una organización desconocida ha estudiado y observado el trabajo del devorador de semillas, y ha creado una guía de 7 reglas en relación con este y su cacería, que serán repasadas a continuación. Primero, no se le cazará durante su propia caza, pues será fuente de provocación para este. Segundo, no se interrumpirá su caza, de otro modo el intruso será quien sea cazado. Tercero, no habrá intentos de evadir su caza. Cuarto, no habrá escrutinio de las víctimas o su desaparición. Quinto, no habrá representaciones gráficas de su actualidad o sus intenciones. Sexto, no habrá evidencia de sus intenciones a excepción de esta guía. Séptimo, no habrá una confrontación intencional. La organización, en correlación con un pueblo pequeño, se mantiene cuidando al único sobreviviente de la cacería del devorador. El sobreviviente se encuentra encerrado en el sótano de un asilo, lugar al que por una razón desconocida, el devorador no se acerca. El nombre del devorador de semillas viene del testimonio de una testigo, que narró el ataque a su hermana por parte de la criatura. De acuerdo a ella, las últimas palabras de su hermana sonaban similares a la frase, "se he de hacer por lo cual lo llamo así". El post final en el blog fue una teoría concerniente a la naturaleza y la reproducción del devorador. James, un usuario, sugirió que quizás el secuestro de humanos adultos es para transformarlos o obligarlos a aparearse, para producir nuevos devoradores. En algunas ocasiones, los poblados se han movilizado para localizar personas, supuestamente capturadas por el devorador de semillas. Según esto, no se usaron perros, pero se usaron bengalas para marcar posiciones, carteles, etc., y todas las entrevistas y vídeos fueron destruidos, luego de que la búsqueda se diera por prematuramente concluida. Esto, tal vez debido a la guía de 7 reglas. Los últimos testimonios aseguran fuertemente que el devorador tiene influencia psicológica, mental y ensueño sobre la víctima, parecido a Slenderman. Las últimas fotos de Toccade es un testimonio escrito por Cliff, donde se habla de Toccade y del vídeo y audio, en el que Todd y sus amigos desaparecen poco a poco, tal vez parecido a Marble Hornets, pero aún no lo confirmo. Cliff dejó el archivo descargable en su blog. En mayo, Cliff fue a la ciudad de Brickmount Downs, a visitar a Brady, el sobreviviente del devorador de semillas. Brady tiene una remarcable herida en la garganta, probable marca de su encuentro con la criatura. Brady le dio a Cliff un libro rojo que contiene ideas filosóficas e información de una criatura idéntica al Seedeater. El libro rojo contiene información que Cliff llama rituales puros, los que sospecha sufrió Brady durante su infancia, por los cuales no puede recordar su encuentro con el devorador de semillas. Los mimos son artistas que mediante la mímica narran una historia sin la intervención de palabras. Se valen de movimientos, expresiones y gesticulaciones que le permiten al espectador comprender la narración. De esa forma, los mimos son capaces de robarle una sonrisa a la gente y deslumbrarla con su técnica basada en un complejo lenguaje de gestos. Sin embargo, estos artistas de caras pintadas son también protagonistas de algunas historias de terror. En Buenos Aires, Argentina, existe una leyenda urbana escalofriante. Cuentan que en el barrio de Almagro, específicamente en la esquina de Sarmiento y Salguero, aparece un mimo. Pero este no es un mimo cualquiera, pues dicen que los que se encontraron cara a cara con él, experimentaron el terror más puro. Esta historia ocurre en el barrio de Almagro, el protagonista es un joven mimo que todos los días iba a la misma esquina para hacer sus rutinas de pantomima. Lo que hacía era esperar a que el semáforo se ponga en rojo, ahí hacía sus rutinas, esperaba a que los autos pasaran y seguía hasta que el semáforo se ponga en verde, y bueno, todos los días hacía lo mismo. El mimo debía tener su tiempo calculado ya que tenía poco, o sea, tenía el tiempo que le daba el semáforo, ahí paraban los autos esperando a que la señal de rojo cambiara mientras el mimo hacía su show. Terminaba su rutina y con su mano la extendía esperando a que le dieran un premio o una recompensa por su trabajo. Una noche, aunque tuviera todo calculado, algo salió mal, y muy mal. Un día él estaba haciendo su rutina, viene un auto que se acerca a máxima velocidad, no respeta el semáforo y lo atropella. El cuerpo del mimo salió volando y terminó a metros de distancia totalmente destrozado. El tipo simplemente lo ve, y sigue de largo.
Este fue el trágico final del mimo, pero a la vez fue el comienzo de su leyenda urbana, ya que todos los que iban a su esquina en la noche, esperando a que el semáforo rojo cambie, empezaron a vivir experiencias inexplicables que los dejarían marcados para siempre. Una noche, dos chicos llamados Juan y Carlos van a la misma en la que el mimo murió, ahí justamente el semáforo se quedó en rojo, y ahí quedaron un rato esperando a que la señal cambiara. Pero por alguna razón no lo hacía. Se quedaba ahí, mientras ellos esperaban. Un frío y un terror los empezaba a dominar. Miraban para todos lados, esperaban, y nada sucedía. Juan le dijo a Carlos que no respetara la señal y ya. Pero Carlos se negó. Juan otra vez miró hacia un costado y saltó de miedo al ver una cara horrible en la ventana. Era una cara toda deforme, con ojos blancos y estaba a solo unos centímetros de la ventana, tenía una cara como de estar mirándolos fijamente. Esto causó que los chicos se espantaran y aceleraran rápidamente. Al día siguiente ellos fueron a la misma esquina a averiguar sobre lo que vieron, y al enterarse se quedaron sorprendidos, pero a la vez un poco tranquilos, ya que no solo les pasaron a ellos, también a cantidad de gente que pasó por ahí en la noche. Cuentan que lo que ven es el espíritu del mimo, aquel que era muy querido por la gente, pero que un día lo atropelló un auto que iba a toda velocidad. Se dice que este mimo aparece por las noches en la misma esquina para descubrir quién fue quien lo atropelló, poder verlo y así vengarse. Algo es claro, si tuviste algo que ver con quien lo atropelló, o pasas por aquella esquina, no tendrás tanta suerte, aquel mimo te verá con aquella cara deforme y te interrogará con su escalofriante mirada. Hay un mendigo que vive en nuestra vecindad, en Keynes. Él antes pedía dinero, pero un día empezó a pintar. Fue a un centro de reciclaje y tomó latas de pintura viejas. La mayoría de las latas todavía contenían pintura en ellas. Dios sabrá en dónde consiguió la brocha. Pero empezó a pintar en cualquier cosa que pudiera encontrar, tablas, papel, lo que sea que tuviera una superficie plana. Y también era muy bueno. Hizo paisajes, pinturas de los lugares de la vecindad, perros, algunas cosas fantásticas y geniales, y este tipo era el maldito Miguel Ángel de los mendigos. Las vendía por 50 centavos o $1. Luego usaba el dinero para comprar alcohol y beber hasta quedar en coma. Ya sabes, el típico artista. Pero entonces empezó a ofrecer retratos. A nadie le gustaban, no sabía por qué. Le comenté a una vecina sobre eso, quien tenía un retrato hecho por él, y me dijo que la perturbó y que no se parecía en nada a ella. Le pregunté si podía verlo. Era hermoso. Es increíblemente realista, le dije, y ella respondió dándome una cachetada muy fuerte y diciéndome que me fuera de su casa. Luego dejó de hablar conmigo. Sin embargo, estaba tan impresionado que le pregunté al susodicho artista si podía hacer uno de mí. Dijo que serían unos $2. Le pagué y me dijo que estaría terminado para el día siguiente. Entonces pasé a su puesto habitual el día acordado, ansioso por verlo, pero no estaba allí. Me puse furioso por un momento, pensé que me había estafado, hasta que noté que al lado del edificio estaba mi retrato, tapado con mi nombre y una nota pegada en él. La nota decía, simplemente, buena suerte. Destapé la pintura y estaba horrorizado. Me veía distorsionado, en formas que me hacían doler los ojos. Estaba claramente muriendo en el retrato, si no era que estaba muerto. Insectos y cuervos se alimentaban de mí. No me había fijado en mi vecino que estaba detrás de mí, hasta que dijo, «Hey, se ve bien. Me gustaría tener uno también». Lo dijo de forma casual y siguió caminando. Se veía distorsionado y extraño. Caminaba con una cara sin piel. Cuervos e insectos colgaban de él, se alimentaban de él. Miré hacia atrás. Todos se parecían a como estaba retratado yo en la pintura. Ahora todo lo que veo hace que me duelan los ojos. Todo es horrible y feo. Y todos me dicen lo lindo que es mi retrato. Sin importar lo que haga, no puedo convencerlos de que no deben hacerse uno. Corrían los tiempos de la Gran Guerra Civil Japonesa allá por 1600, las familias de samuráis Eike y Genji, se habían enfrentado, en una cruentísima batalla en la cual los Eike, fueron masacrados, incluido el samurái, Antoku, por los Genji. En la batalla de Dan Noura, de la cual se escribió un cántico de 6 actos, que narraba la batalla y su brutal resultado. A partir de entonces en Akamagaseki, donde se produjo tal batalla, cerca del mar, se veían zombi que asustaban a los habitantes.
Ombi, es un fuego espiritual, algo así como un fuego fantasmagórico que brota de los espíritus, es la visión mitológica de los fantasmas en Japón, una pálida llama que deambula. Para ahuyentar y calmar el fuego de los espíritus sueltos, se construyó un santuario funerario para los Eiki, con el fin de que pudiesen hallar la paz, y el templo de Amidaji fue regentado por un monje budista, y varios monjes súbditos. Y aunque los zombies se calmaron, seguían dándose episodios ocasionalmente. Por la comarca, deambulaba un mendigo ciego, con un biwa, laúd japonés, que cantaba los cantares y las épicas más preciosas, que se habían podido ver nunca en Japón. Su arte, su sensibilidad y su interpretación, arrancaban todo tipo de sentimientos de los que le escuchaban. Pero el hombre Oichi, era muy, muy pobre. El monje de Amidaji, conmovido por la calidad de su interpretación, le ofreció vivir en el templo, a cambio de sus magistrales actuaciones. Así que Oichi vivía en el templo, y todas las noches recitaba para los bonzos, algunas de las líricas japonesas más hermosas. Una noche el sacerdote tuvo que salir del templo, y el músico estaba sentado en la parte trasera del jardín del palacio por el fuerte calor que hacía. Allí estaba con su biwa, recitando versos. Cuando oyó unos pasos que se acercaban por el jardín. Oichi, dijo, con actitud arrogante, sin cortesía, ni respeto, por lo que el ciego, pensó, que se trataba de alguien importante, de algún samurái. El hombre le dijo que le siguiera, que tendría que recitar para alguien importante. Oichi, tenía dudas, pero negar la voluntad de un samurái ya podía traer terribles consecuencias. Así que sintió que alguien tomaba su mano y le hacía seguirle rápidamente. Sintió cómo caminaba, como alguien corría la aldaba de un portón y le hacía entrar a un palacio. Allí le pidieron que cantara la lírica de Dan Noura, que narraba la batalla de los Eiki contra los Genji. Tan maravillosa y visceral fue su interpretación, que sintió como a su alrededor los asistentes lloraban y gemían con el cántico. Después alguien le acompañó de vuelta al templo, sin que nadie se diera cuenta. Tuvo órdenes de hacer lo mismo durante 6 días, y de no decir a nadie lo que iba a hacer. Al día siguiente, le ocurrió otra vez lo mismo, y el monje patrón del templo, se percató de su vida y temió algo terrible. A la tercera noche, mandó que alguien siguiera a Oichi, pero dada la oscuridad y la rapidez con la que salió del jardín le perdieron al poco rato. Pero, esto fue lo que llamó la atención del monje. Oichi era ciego y no podía caminar tan rápido por el jardín del templo, lo que significaba que alguien tiraba de él. Así que comenzaron a ir por la comarca, y preguntando a todo el mundo si habían visto a Oichi. Pero nadie le había visto. Fue encontrado en el cementerio de los Eiki, tocando de forma encolerizada el canto de Dan Noura, alrededor de los zombi. Así que temiendo que hubiera sido hechizado por los Eiki, los sacerdotes sacaron a Oichi de allí a la fuerza y lo devolvieron al templo. Presionaron al ciego para que contase su secreto, y al final él reveló todo. Todo era una ilusión, él imaginó los ruidos y los murmullos porque había sido hechizado. Y como era ciego no podía saber si eran espíritus o personas quienes tiraban de él y aplaudían sus cantos. Dijeron que si seguía haciendo eso durante las noches, al final los espíritus se apoderarían de su alma y le descuartizarían. Así que el maestro monje urdió un plan. Tendría que sentarse en el jardín del templo como todas las noches, y estar en absoluto silencio, y no decir ni gritar nada, en situación de meditación. Los monjes le desnudaron y escribieron sobre todo su cuerpo, incluidas las palmas de las manos y las plantas de los pies, el sutra, oración budista, de Anna Shinkyo para alejar a los espíritus malignos. Cuando estaban terminando de escribir todo el sutra, el maestro monje recibió una llamada para un funeral, y tuvo que abandonar el templo. Oichi hizo como le dijeron. Se sentó a meditar en el jardín desnudo y con todo el cuerpo cubierto con un sutra. Cuando llegaron los espíritus y Oichi escuchó los pasos en el jardín, su pulso empezó a acelerarse y empezó a sentir mucho pánico. Pero los espíritus no podían verle debido al sutra que tenía escrito. Gritaban su nombre, pero el ciego atemorizado no respondió. Gritaban encolerizados por haber revelado el secreto. Desafortunadamente, los sacerdotes, al tenerse que ir el maestro, que supervisaba la escritura del sutra, olvidaron escribir sobre sus orejas, así los espíritus de Ike, solo veían las orejas de Oichi, y se las arrancaron de cuajo, para luego descuartizarlas. Oichi sintió un dolor terrible, no gritó por miedo a que los espíritus le encontraran. Así el pobre Oichi se quedó sin orejas, el maestro sacerdote al llegar se lamentó por no habérselas cubierto.
Le curaron y le cuidaron hasta que la cicatriz se cerró. Oichi había quedado librado del hechizo, pero a cambio había perdido sus orejas. Por eso en la comarca le llamaban Mimina Shioji, el músico sin orejas.